Bienvenidos a una nueva edición de Lo Justo y Necesario aquí en el Periodista TV, como siempre transmitiendo de nuestro estudio en el barrio de Bellas Artes, en la capital de Chile, Santiago. Un saludo a todos los que nos están viendo dentro del país y fuera del país. Sabemos que en Suecia especialmente, Estados Unidos, España y Argentina tenemos mucho público, lo vemos así a través de las redes sociales, así que un gran saludo para todos ustedes. Como siempre también tenemos interesantes invitados. Hoy nos acompaña por primera vez en este estudio Miguel Reyes Almarza, académico, periodista. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Pancho, gracias por la invitación. Bienvenido a Lo Justo y Necesario. Era justo y necesario que apareciera acá. Era justo y necesario. También una cara conocida ya en nuestro estudio, Jaime Insignia, sociólogo, director ahí de política internacional, de algo parecido de la Fundación Chile 21, un hombre de mundo y que sabe hacer análisis internacionales y nacionales. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, oye, y muchas gracias por la invitación nuevamente. Es un agrado estar con ustedes. No, el agrado para mí es que estén acá porque ya estamos en diciembre y usted se está preguntando, bueno, ¿y qué significa eso? ¿Vamos a hablar de la Navidad? No, es la época y el mes de los balances. Es cuando uno empieza a preguntarse si el año fue bueno, si se portó bien, si hizo todo lo que había anotado en esa libretita antes de por allá que terminara o que empezara ahí en enero del verano pasado. Bueno, la idea ahora también es hacer un balance nacional e internacional, cultural, político, social, todo lo que se nos venga a la mente. Y para eso, obviamente, los tenemos a ustedes acá, para que conversemos sobre este 2018, así a grandes rasgos. Jaime, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo ha sido este año en términos políticos, nacional e internacionalmente hablando? A ver, desde el punto de vista nacional creo que no ha sido un buen año para Chile, ¿ya? Tanto para el gobierno como también para la oposición. Ha sido un año, digamos, en donde se han desperfilado las agendas del gobierno, ¿ya? Su relato, como así también de la oposición. No hemos observado oposición, no hay oposición, tenemos una oposición fragmentada, atomizada, y los supuestos líderes que podrían aparecer no han dado el ancho, en mi opinión, en mi modesta opinión. Desde el punto de vista del gobierno, hemos visto los chascarros que ha tenido el gobierno durante todos estos meses, ya partiendo con el hecho de que querían ser el segundo gobierno de la transición, un poco rememorando el gobierno de Patricio Aylwin, y se convirtió rápidamente en un gobierno de los sectores, por así decirlo, empresarial y más duro de la derecha. La última gota que ha rebasado el vaso es, digamos, el no al pacto migratorio. O sea, hay una clara señal de un cambio hacia una derecha, digamos, autoritaria, ultranacionalista quizá en el día de mañana. Y bueno, creo que esas situaciones ponen al año 2018 en el plano nacional como un año que no se avanza, ¿ya? ¿Para qué decir si vamos a ver las cifras tanto económicas como del empleo y desempleo, son negativas? A pesar de que la economía chilena va a subir, según, digamos, el Banco Central, este año en 3,8% o un 4%, eso no se nota en el ámbito, digamos, de la gente que realmente necesita que este país prospere. ¿Para qué decir las pensiones? ¿Para qué decir la salud? Es decir, hay un cúmulo de cosas que estuvieron en la palestra para ser solucionadas por un nuevo gobierno, que era el segundo gobierno de Piñera, y que no se están cumpliendo, ¿ya? Miguel, ¿y tú cómo has visto este año desde cualquier ámbito? ¿Puedes contestar? Sí, quiero tomar un poco el hilo de lo que comentaba acá. Me da la impresión de que lo que se le criticó precisamente al último gobierno de Michelle Bachelet era precisamente la gobernabilidad. Y este gobierno, cierto, hoy por hoy, en este año en particular, ha demostrado precisamente qué es lo que no se debe hacer en tanto gobernabilidad. O sea, contradicciones dentro de los mismos partidos oficialistas, cierto, respecto a pactos que firman afuera, mientras el presidente niega todo desde la moneda. Y esa crisis, cierto, de gobernabilidad se expresa incluso en la misma oposición. Y quiero abrir la discusión acerca del movimiento estudiantil, que es prácticamente inexistente. Y en parte porque aparece o emerge, ¿cierto?, este grupo invisible feminista, este bloque que en algún momento estuvo invisibilizado y que hoy por hoy, ¿cierto?, está en la palestra de la discusión y que precisamente desplaza la discusión respecto a... Todavía recuerdo, los estudiantes tenían que discutir acerca de
el estatuto laboral joven, por ejemplo, que era algo que tenían en sus demandas a propósito de cómo se resolvía el asunto de la gratuidad, y todo eso queda supeditado a un segundo plano respecto, ¿cierto?, de la posición en sociedad de la mujer. Entonces, si hay alguien que ha sacado cuentas amables o alegres, podría ser este proceso de consolidación del movimiento feminista en el país, y que ha sido respetado también por los países vecinos. No obstante, coincido de que el gobierno ha demostrado muestras de escasa gobernabilidad, contradicciones que no son propias, ¿cierto?, de un gobierno que prácticamente lo que tiene que hacer es mantener la estabilidad de un país que no había generado conflictos mayores en ese aspecto. Me parece que estamos al debe, tanto como gobierno como movimientos civiles y por los derechos civiles. Hagamos un poco como eso cuando estamos en Google Maps y nos vamos como alejando así, ¿eh? Porque este ha sido un año que también nos ha traído cosas muy interesantes desde el punto de vista internacional. Parecía que había una serie de cuestiones que el mundo tenía relativamente resueltas, ¿no? Es decir, o que tenía cierta forma de verlas distinto. Y el triunfo de Bolsonaro en Brasil nos demostró que el fascismo está mucho más cerca de lo que pensamos. Ciertas actitudes que han persistido en el gobierno de Trump, el triunfo de ultranacionalismo o ultraderechistas en Europa. Es decir, como que el 2018 tuvo cosas muy buenas, todo lo que significa el movimiento feminista, pero también otras cosas muy malas, ¿no? Como esto que les mencioné antes. ¿Cuál es la opinión al respecto? Mire, yo creo que en términos generales, si uno analiza el panorama internacional, es tiempo de borrascoso, ¿ya? Evidentemente. Hay una excepción que yo la quiero hacer notar, que es la elección de Andrés Manuel López Obrador. Creo que ahí hay, digamos, una situación diferente a todo lo que ya tú lo mencionabas, Trump, Bolsonaro, qué sé yo, la ultraderecha en Europa, ganando espacios bastante grandes en Italia, el gobierno Austria en el gobierno, Polonia, Eslovenia, etcétera, y digamos, en Andalucía recientemente dándole un golpe pero feroz al Partido Socialista Obrero Español. Y, por qué no decirlo, en Alemania también, con una ultraderecha que ha ganado un espacio increíble en la política nacional alemana. Bueno, han sido tiempos borrascosos, ¿ya? Y en el plano latinoamericano, yo creo que las dos cosas y son polos contrapuestos, es por un lado Bolsonaro y por el otro lado López Obrador. Bolsonaro, sabemos, es la derecha ultranacionalista, que aniquiló a la derecha, al centro de la derecha, digamos, en Brasil. O sea, si hay una situación que en los partidos políticos de la derecha chilena tienen que tomar en cuenta, que la ultraderecha los va a aniquilar, ¿ya? Como sucedió en Brasil, ¿ya? El espacio que le dieron a Bolsonaro implicó que el partido, digamos, socialdemócrata de Fernando Henrique Cardoso y el partido de Temer desapareciesen del plano, digamos, político nacional. Es decir, ahí hay un ejemplo de estos tiempos borrascosos. Por otro lado, qué sé yo, lo que podemos esperar de Andrés López Obrador, que no la tiene fácil. Sin embargo, a mí particularmente me emocionó el discurso de él el 1 de diciembre. Y lo tengo que decir con mucho orgullo, me recordó a Allende el día 4 de septiembre de 1970 en las graderías de la FECH, cuando le habló al pueblo chileno cuando había ganado, digamos, la Unidad Popular. A pesar que yo no era militante de la Unidad Popular, sin embargo, fue un discurso, digamos, de proyección, un discurso saldando deuda anterior o haciéndose cargo de las deudas anteriores de un país, digamos, que tenía que ir en una vía para el desarrollo. Lo mismo hace López Obrador, ¿ya? Es genial, por no decirlo magistral, lo que él hace, digamos, en el Zócalo, ¿ya? Más allá que lo que hace en el Parlamento mexicano, en donde coloca, digamos, en jaque a Peña Nieto, ¿ya? O sea, la cara de Peña Nieto es desencajada en ese momento por las cosas que dice López Obrador de una forma tranquila, de un hombre que, digamos, tiene una relación con el pueblo mexicano muy fuerte y que después de 3 intentos logró llegar al gobierno con una mayoría importante y con una mayoría que le permite hacer transformaciones en el Parlamento, una mayoría, digamos, casi absoluta, ¿ya? Igual la tiene difícil. Igual la tiene difícil porque tenemos que también considerar México,
el país del narcotráfico, el país de los carteles, el país de gente que matan los políticos que son asesinados. No recuerdo bien, Miguel, tú estuviste en México este año, ¿no? Sí. ¿Te tocó vivir de alguna manera todo el proceso? Sí, el proceso esperanzador. Recordemos que prácticamente había gente que nació dentro de un gobierno priista y vivió prácticamente, no conocía otra forma de gobernanza. Lo interesante sí es que también tiene que ver con un proceso debilitado respecto de la administración de Peña Nieto, que prácticamente era el hazmerreír, un mequetrefe de las políticas económicas norteamericanas. Por lo tanto, ellos veían venir este cambio. Sin embargo, también está esa sensación de cuánto es lo que puede actuar o cuánto es lo que puede realmente hacer López Obrador en un país que está todavía cooptado por la corrupción y el narcotráfico. Es muy compleja su situación, aun cuando pueda tener cierto apoyo, podríamos decir, de la comunidad en particular. La gobernanza se hace en base a acuerdos que podríamos decir incluso ilegítimos en México, algo muy similar a lo que pasa en Argentina también. La corrupción está tan internalizada que parece que es parte de la política propia del hecho de gobernar, entonces uno no puede inmediatamente cerrarle la puerta a la corrupción. Hay que trabajar con ella mucho tiempo. Y me parece que haciendo el símil a propósito de México y Argentina, bueno, Macri también, en este giro a la derecha, aparece precisamente en un momento que la oferta de los Kirchner, la oferta del peronismo, ¿cierto?, se agota. No hay nada más que ofrecer, más que un país que estaba cayendo en una especie de abulia comercial, social, económica, etcétera. Y bueno, y ante esa oportunidad, ¿cierto?, aparece Macri, que hoy por hoy las tiene bastante difíciles también. O sea, el hecho de que no generó una especie de política de shock en el momento que debía hacerlo, le implica que hoy por hoy la gente no quiere más mini reajustes, no los tolera más y por lo tanto hay una gran cantidad de movilización en contra de su mandato y se esperan muchas más, por lo que entiendo. Y que está viviendo un poco de prestado gracias al salvataje del Fondo Monetario Internacional. Cuestión que le molestó a la comunidad completa. Exactamente. Mira, les voy a comentar algunas cosas que son importantes en Google. Todos los años hace este resumen de las cosas que los chilenos buscaron en esta red. Y por ejemplo, el clima, bueno, aparecía todos los días, parece que la gente pone clima para saber qué ponerse. Después el Mundial de 2018, el Bono Marzo 2018, el Ciberlunes 2018, el Ciberday 2018, Artista Festival de Viña 2018. Eso sería Boca versus River en el 9º lugar. Las preocupaciones, por ejemplo, ¿qué cosas querían saber? ¿Qué se preguntaron? ¿Qué es cólera? ¿Qué es momo? ¿Qué es estupro? ¿Qué es burundanga? El cómo. ¿Cómo es lo práctico, ¿no? Algo que quiero hacer rápidamente. ¿Cómo cobrar los 7.000 pesos del confort? Es así, lejos la búsqueda más importante. Después, ¿cómo saber si soy beneficiaria del Bono Marzo 2018? Ahí estaban preguntando a las mujeres, beneficiarias, ojo, ahí está la diferencia. ¿Cómo saber si tengo devolución de impuestos 2018? ¿Cómo ver el Mundial 2018 por internet? La producción aquí me llenó de cosas. ¿Cómo hacer stickers para WhatsApp? Esto nos demuestra que estamos muy conectados. ¿Cuándo empieza el Festival de Viña? Esto de ser del verano. Hechos y personajes noticiosos. Prácticamente el único personaje es Stan Lee, que es el más buscado. Los otros son Mundial de Rusia, Cyber Day, Boca versus River, etcétera. Y después, interesante también, bueno, los que nos dejaron. Y aquí aparecen varios los que este año partieron, pero los que más llamaron la atención en Chile fue el DJ sueco Avicii, así se dice. Stan Lee, Stephen Hawking, Mac Miller, vocalista de Cranberry, Italo Pasalacqua, Nicanor Parra, Liliana Ross, etcétera. Y la canción más buscada fue la canción mundial del 2018, es decir, mucho relacionado con el fútbol, cómo hacer, etcétera. Ustedes notan que en el fondo hay como dos sociedades, una minoritaria que está preocupada de estos grandes temas, de cómo nos va a impactar la guerra comercial entre China y Estados Unidos, la llegada de Bolsonaro el 1 de enero, qué ocurre con México y si eso nos va a traer algún tipo de enseñanza para el progresismo en América Latina, con este otro mundo que nos rodea, que está más preocupado de lo inmediato, de cómo solucionar cosas pequeñas como cobrar las 7 lucas del confort. Bueno, mira, mírense las caras y respondan. Sí.
Yo creo que evidentemente hay dos mundos, ¿ya? O hay, por así decirlo, una especie de burbuja de la gente que se preocupa de los temas internacionales, políticos nacionales, los temas culturales, qué sé yo, hacer seguimiento de la literatura chilena o latinoamericana, y el mundo, digamos, que no le importa, o por lo menos no se le ha creado la necesidad que le importen estos temas, y le importan las cosas que tú estás señalando, la inmediatez. Pero ahí yo creo que hay una responsabilidad política, cultural e ideológica, que han sido, digamos, estos 28 años de retorno a la democracia, en donde se dejó, y el modelo neoliberal no tan solo nos ha ganado en el plano económico, nos ganó en el plano cultural, en el plano de las preocupaciones de la gente. O sea, debería haber estado ahí el aspecto que sale en la última encuesta CEP, el aspecto de las pensiones, cómo es necesario tener buenas pensiones, cómo es necesario, digamos, tener una buena política de seguridad civil o seguridad, digamos, ciudadana. Pareciera que no hay una preocupación, la búsqueda de algo que es fundamental y que en la encuesta marca, sí, como hoy un segundo tema más importante, que es el tema de las pensiones. No, yo creo que en la encuesta de la CEP la marca es la primera. Ya, o sea, está en empate con seguridad ciudadana, solamente que como emerge es primera, te das cuenta. Ahora, y la otra, digamos, la necesidad, como dice la encuesta CEP, de la reforma a la salud. Esos deberían ser los temas, junto con, claro, porque no preocuparse del fútbol, me encanta el fútbol, a todos nos encanta, pero no como eje central y otras cosas que tú mencionabas. Yo creo que ahí hay un abismo, una grieta, como le gusta decir a los argentinos, ¿no? Una grieta tremenda entre esta élite, que además se nutre entre ella, te das cuenta, y por eso mismo sufrimos estas otras consecuencias, ¿ya? Del descrédito de la política, el aislamiento entre la política y la sociedad, etcétera. Yo creo que hay una deuda muy enorme que nadie ha querido hacerse cargo y que sí tiene nombre de los que tendrían que haberse hecho cargo. Miguel, en la última revista El Periodista aparece Marta Blanco con una columna donde dice que se declara en huelga intelectual. La tuvimos entrevistada hace unos días y explicó a qué se refería. En el fondo lo que dice es que se cansó de escribir para un país de sordos y que ante eso es mejor hacer una huelga intelectual. La revista Time, que antes nos tiraba estos personajes del año siempre relacionados, ahora nos tiró un grupo coreano de rap, me parece, o de... K-pop, creo que es. K-pop, eso. Claro. Sí, lo que pasa es que yo en eso no me manejo mucho, pero es eso. Sí, sí. Tú que estás también muy vinculado al mundo de la cultura, le decimos a los que nos están viendo que Miguel escribe columnas y críticas de cine, de series para la revista El Periodista. También es una manera de tirar la esponja, es decir, nos refugiamos en aquello que es más masivo, que es más mayoritario, tratamos de ganar a las nuevas generaciones a través de lo que pareciera que es lo que más le gusta, como este K-pop, entonces lo ponemos en portada a un grupo coreano como personaje del año. Sí, en realidad tiene que ver con este cambio de paradigma de cuál viene a ser la especie de base del ejercicio periodístico, o sea, qué tienen que hacer los periodistas hoy, en este mundo que les toca jugar. Fíjate que todas las búsquedas eran, creo que una solamente tenía que ver con el qué de algo, con averiguar la afirmación detrás de. La otra eran simplemente cuestiones procedimentales. Faltó Lucho Gatica. Sí, no apareció Lucho Gatica. Lamentable, porque aparecen otros personajes como un DJ sueco, ¿cierto? Que el impacto sobre incluso el mundo musical es casi nulo respecto al impacto del gran Lucho Gatica. Sí. Está en todo su derecho, ¿cierto?, de hacer esta especie de huelga intelectual. No obstante, me parece que desde el mundo del espectáculo se puede seguir semantizando de alguna forma, considerando que ahí me voy a encontrar con las nuevas audiencias. Pasa que hay una gran cantidad de series que exploran la corrupción, ¿cierto?, en el mundo de la política, que exploran, no sé, el abuso respecto de la mujer como objeto, por ejemplo. Estoy hablando, no sé, de los cuentos de la criada, de House of Cards. Y por más allá de que existe una ficción detrás de eso, hay un cierto proceso educativo, poco controlado, pero existe, está la discusión sobre la mesa.
hoy por hoy la gente discute abiertamente estos temas que en algún momento eran proscritos quizás solamente a la aristocracia, o lo que decías tú, a esta disociación entre una clase política que gobierna para muchos y esos muchos que no se enteran sobre quiénes son los que gobiernan para ellos. Me parece que sí, hay una forma de periodismo que tiene que hacer una especie de revisión. Llegar necesariamente desde el dato duro parece que con esta generación es poco efectivo, es poco persuasivo. Entonces hay que ofrecer formas de comunicación que sean más amenas, considerando incluso que en algunos momentos eso signifique bajar un poco los decibeles en la discusión, para no decir rebajar la discusión, que la gente puede ofenderse. Pero sí, hay gente que está más preocupada de una banda coreana, ¿cierto?, de pop coreano y de sus coreografías, y aprendiendo esas coreografías, y como bien decías tú, ¿cierto?, no atienden al hecho de que cuando jubilen, ¿cierto?, no van a poder pensionarse con cierta dignidad. Entonces, ese desequilibrio es propio de un mundo que está cambiando y que está en un cambio paradigmático que no se resuelve. Estamos viviendo como en la bisagra, me da la impresión. Y en esa bisagra, ¿cierto?, hay algunos que van a morir en el intento y otros que quizás puedan revivir en el otro mundo con heridas en la espalda, pero reviviendo. Los mexicanos la deben tener clarita. Tienen que elegir un personaje del año y es Andrés Manuel López Obrador. Los brasileños no pueden elegir a otro personaje del año que a Bolsonaro, o este año recordemos que también fue a la cárcel Lula, pero no creo que el personaje del año en Brasil no sea otro que Bolsonaro. Y así en distintos países está la cosa más o menos clara. ¿Cuál sería un personaje del año en Chile? En un año donde empezaron con incendios, que vino el Papa, que hubo una gran ola y movimiento feminista, que hubo denuncias. Empezaron las denuncias por acoso y abuso sexual y que llegaron a personajes importantes. Un año en que fue asesinado el comunero mapuche Camilo Catrillanca. Un año donde asumió el presidente Piñera el 11 de marzo y pareciera ya que fue un siglo y apenas han pasado 9 meses. Por aquí tengo anotado alguna otra cosa. No sé. Chile en la prensa internacional salió por eso, y el año en que se resolvió de alguna manera en la Corte Internacional de La Haya el tema entre Bolivia, resolvió entre comillas el tema entre Bolivia y Chile. ¿Cuál sería para ustedes un personaje del año, Jaime, acá en Chile, o quizás un movimiento o alguna institución, alguien que merezca, si tuviéramos que hacer la portada de la revista El Periodista o Time, digamos, con esa foto? Pancho, qué bueno que abriste un poco el panorama, o sea, porque me pregunté desde la mañana hasta antes de llegar acá, ¿cuál sería el personaje del año en Chile? Y la verdad es que no encuentro ninguno. Se lo digo así sinceramente, ¿ya? Porque por un lado, Piñera, claro, el presidente, pero digamos, ya analizamos en qué agua está, digamos, navegando. La oposición o algunos líderes de la oposición, como Carlos Montes, no han dado el ancho como, digamos, jefe de la oposición en el Parlamento. Maya Fernández, muy discreta su gestión. O sea, la derecha con sus empresarios más preocupados de que le bajen los impuestos digamos, a construir un Chile más justo, etcétera. Es decir, es difícil encontrar una persona. Ahora, movimiento sí. Yo creo que un movimiento que lo mencionaste tú hace un rato atrás, que es el movimiento de las mujeres. Ni una menos. Creo que ese ha sido, digamos, el elemento central en este año. Si tú me hubieras preguntado el año pasado o 2 años antes, te habría dicho no más AFP, ¿ya? El movimiento no más AFP, por la masividad, porque puso un tema que muchos creían que no iba a ser parte del debate electoral, digamos, recién pasado, y también del gobierno actual, puso un tema que hoy día hay que discutirlo. Lo están discutiendo. Evidentemente la propuesta del gobierno no es buena. Es fortalecer aún más la AFP. Pero puso el debate. O sea, ahí hay un movimiento social interesante. Pero no tuvo la fuerza durante este año. El 2011 yo habría dicho el movimiento estudiantil, evidentemente. Ya sin lugar a duda. Pero así un personaje como el 2013... podríamos haber dicho quién es el personaje del año. Michelle Bachelet ganó y qué sé yo, y fue el personaje.
le guste o no le guste a la gente, ¿ya? Pero fue el personaje. Y este año, te digo, sinceramente, muy difícil. Más me quedo con un movimiento social, con el movimiento, digamos, de las mujeres, y creo que ellas hicieron un gran aporte y han colocado al gobierno en jaque, en el sentido que el gobierno ha tenido que responder y asumir algunas de las, digamos, reivindicaciones del movimiento feminista. Miguel. Sí, está complicado por lo mismo que hablabas tú, esta borrasca, ¿cierto? Que no deja ver mucho. Pero haciendo alusión a la Times, a veces, claro, aparece un rostro en tanto, ¿cierto? La persona, y a veces el rostro aparece en tanto lo que simboliza. Quizás yo me la voy a jugar acá y pienso que una buena portada con el rostro de Camilo Catrillanca, que fue después, ¿te acuerdas? Que fue proyectado sobre la moneda, no recuerdo muy bien, sobre el cual Zurita también hizo un comentario, que tendríamos que mirarlo en el horizonte, su rostro. Me parece, ¿por qué central? No por Catrillanca propiamente tal, sino por lo que él significa. Él significa, ¿cierto?, grupos postergados, invisibilizados, sobre los cuales podemos volver con el Ni Una Menos, con la gente que tiene problemas de pensiones, etcétera. Él también simboliza, ¿cierto?, el hecho de la contradicción respecto a la forma de organizar la seguridad en el país, a propósito del gobierno. Él también simboliza, ¿cierto?, las escasas oportunidades que tiene gran parte de la población. Entonces, desde el punto de vista simbólico, más allá de quién es Camilo Catrillanca propiamente tal, es que es alguien que fue olvidado por el gobierno, que fue abusado por el gobierno, ¿cierto? Y que en algún momento también es usado como una especie, ¿cierto?, de escudo protector para ciertas reivindicaciones. Entonces, más allá de que pueda ser usado o abusado, ese rostro me parece que es lo más significativo que llevamos del 2018. Y si tuviéramos que buscar al malo del año, al perverso, no como personaje, incluso si uno lo analiza, las instituciones. Por ejemplo, este año fue el año en que todas las instituciones muy verticalizadas y que reciben orden, Iglesia Católica, Fuerzas Armadas en general, Carabineros, etcétera, sufrieron. Lo mismo otras instituciones como el Congreso, que sigue en caída libre, incluso parte del Poder Judicial, muy cuestionado, la Contraloría General de la República, es decir, todas cosas que antes uno no les decía honorable, pero andaba cerca, ¿no? Y este año como que no solo tocaron fondo, sino que demostraron algunas miserias humanas ahí en ellas mismas. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo analizan ese fenómeno y si es que hay algo que se destaca más para ocupar el sitial de lo malo del año? Yo creo que hay un par de cosas que pueden, digamos, colocar en ese sitial de las cosas desfavorables, malas, etcétera. Esto está más fácil. Ya, claro. Sin embargo, quiero hacer una introducción bien pequeña. Chile volvió al barrio. O sea, lo que pasa en Chile pasa en todos los otros países de América Latina. Hace un tiempo atrás creíamos que nosotros éramos la excepción. Yo pensé que te refería a que como todos los gobiernos son de derecha, Piñera... Claro. No, qué sé yo. Cuando hablamos de corrupción, cuando hablamos de tal o cual cosa, y criticamos a Argentina, criticamos a la Cristina, criticamos, no sé, en Brasil o en México, Chile tiene las mismas cosas. Sí, nos dimos cuenta que somos latinoamericanos. Sí. Y qué bueno que nos demos cuenta, porque también nos permite, digamos, enfrentar de mejor manera los desafíos. Menciono, por ejemplo, las cosas que te saca la encuesta del Latino Barómetro, que son preocupantes, ¿ya? El tema de la democracia, etc. Pero volviendo a la pregunta tuya, yo creo que, sin lugar a duda, los escándalos, los robos de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Creo que eso es, digamos, la perversión que ha habido durante todos estos años, que se remonta también desde el mismo día que volvimos a la democracia, y que no se hizo nada, y que es necesario hacer mucho. Ya son tal la manera de los escándalos, hasta en los temas de seguridad, lo que acaba de pasar en la Araucanía con el asesinato de Catrillanca, que, digamos, colocó ese ámbito también en cuestión, ¿ya? Entonces yo creo que ahí está. Miguel. Aquí era más fácil, era tan fácil que es difícil elegir de tanto... Había más material. Que había más material disponible. Sí,
Quiero coincidir con eso, pero me parece que a nivel casi de empate tiene que ver con la pérdida de credibilidad que ha tenido la Iglesia Católica fundamentalmente en nuestro país, respecto, ¿cierto?, de toda esta ola de abuso y de, más allá de los propios abusos sexuales, ¿cierto?, tiene que ver con esta protección interna respecto de ciertos individuos por sobre otros. Me parece que es síntoma de un país que está en plena fractura social. El hecho de que no nos podemos reconocer en Carabineros porque no tenemos, ¿cómo se dice? No tenemos seguridad ni de ser protegidos, y tampoco, que es una cuestión meramente de gobierno y Estado, y tampoco podemos sentirnos protegidos desde el punto de vista de la fe. Entonces imagínate, claro, nos reconocemos en el mismo barrio porque parece que todos fuimos siempre corruptos, solamente que no nos habíamos enterado. Pero además, ¿cierto?, nos vemos desprotegidos en ámbitos que nos creíamos seguros. Recuerda que Carabineros siempre estaba al tope de las listas de respeto a la ciudadanía, ¿cierto?, que decían que era la institución más correcta y siempre estaba al tope, y de pronto aparecen estos casos, desde los casos del Comando Jungla, pasando por cuestiones que ya son ordinarias, como aquel, no sé, sargento que mandó a guardar unas carnes en su oficina de un decomiso. O sea, es una cuestión intestina dentro de las fuerzas de orden, y obviamente eso nos deja en una situación irregular, porque si lo que nos mantenía como los jaguares del Cono Sur era tener una fuerza armada que podían eventualmente evitar, no sé, una eventual invasión de Bolivia recuperando Antofagasta, o de los peruanos viniéndose por el norte, bueno, hasta este momento uno no está tan seguro si realmente tenemos una gran fuerza armada, después de todos los escándalos, que parece que estaban más preocupados de hacer negocios que de otras cosas. Ya que tocaron el tema de la iglesia, y volviendo al podio anterior, al del personaje del año, ¿no sería bueno subir ahí también a todos estos denunciantes de los sacerdotes que personalizados en Hamilton, Cruz y Murillo, que claro, parece como que quedó muy atrás, pero la visita del Papa, la salida de obispos, la invitación y la llegada de ellos a Roma, el trabajo y el reconocimiento que hicieron, claro, como que el segundo semestre se pierde un poco, pero quizás están ahí tanto como Catrillanca, tanto como la ola feminista, estos muchachos que fueron tan incomprendidos en un comienzo, y después que toda la sociedad ha tenido que aplaudirlos por el esfuerzo y el sacrificio que hicieron al denunciar algo que para ellos era humanamente muy difícil. Y además que son parte de ese mundo. Claro, ¿cierto? Es por eso. Sí. No son precisamente los oprimidos de los que hablaba Enrique Dussel. Claro. No, esta es gente que tenía una posición, y por lo tanto la opresión sobre ellos generalmente tiende al silencio, al ocultamiento. Entonces, de cierta manera parece que es más valorable el hecho de que ellos pongan en evidencia esta situación, porque los obliga a mirarse como sector social en particular. O sea, un sector que parece privilegiado, pero que tiene una cantidad de, podríamos decir, de problemáticas que por el hecho de no expresarse, no es que no existan. Es más, creo que salió hasta una serie a propósito del caso en particular. Recuerdo haber visto algo audiovisual al respecto. Pero sí, hay un trabajo de valor. Incluso ellos mismos después acusaron haber sido de alguna manera despreciados por su entorno, por el hecho de no ocultar aquellas cosas que parece que se ocultaban de manera normal, ¿cierto?, para un grupo social donde la iglesia prácticamente es su segunda familia, ¿cierto?, de día a domingo. Sin lugar a dudas, tienen toda la razón. Yo creo que Murillo y los demás tienen que estar en ese podio, ya junto con, qué sé yo, Ni Una Menos, etcétera, etcétera. Yo no me había referido al tema de la iglesia porque, bueno, es un tema grueso. Sí. ¿Ya? Es un tema grueso, y evidentemente lo que ha pasado en Chile, que no es tampoco una excepción porque ha pasado en muchos otros países, ha puesto a la iglesia contra la pared, y la iglesia no ha tenido respuesta frente a eso, y las respuestas han sido lentas y han sido, digamos, largas en el sentido de tomar medidas. Qué sé yo, en algún debate que tuve sobre la venida del Papa Francisco a principios de este año, yo señalaba que la Iglesia Católica estaba bajando en adhesión, ¿ya? Y con estas cosas bajó aún más. Y desgraciadamente el Papa se compró una versión de la Iglesia Católica chilena que no era la versión de la verdad,
¿ya? Y creo que hay un gran problema para el Papa que de seguro ha hecho mucho esfuerzo por, digamos, sanear, ¿ya?, esa iglesia tan digamos, elitista. Y en el caso chileno, no nos olvidemos que estas personas que tuvieron el valor de denunciar estas cosas, bueno, se enfrentaron a gente como los mates. ¿Ya? Se enfrentaron al poder económico más duro y más fuerte en la sociedad chilena. Y eso, digamos, encubrieron a Caradima y a todo ese entorno, ¿ya? Entonces, doble valor para los denunciantes. Para cerrar, algo que recomendarían, y no le pregunto a ninguno en especial, lo primero que les surja y el que quiera hablar, algo que recomendarían, un imperdible del 2018, un libro, una película. No recomienden este canal de televisión, usted sabe, tiene más de 120 programas para ver. Algo que ustedes vieron, leyeron o conocieron en el 2018, que le dirían a nuestros televidentes, no se lo pierdan antes de que termine el 31 de diciembre. Vamos. Uf. Un libro, una película, un disco. Bueno, ahí sí queda más claro. Bueno, se cumplieron 50 años del álbum blanco de los Beatles y la forma que ellos tuvieron de celebrar es precisamente reeditarlo con ensayos, con algunos discos, cierto, que traen temas inéditos, y es una entrega en la versión deluxe, que son 5 discos, donde uno vuelve a escuchar a los Beatles y se da cuenta que siguen siendo vanguardia. Me parece que después de 50 años que ya se construye la historia, prácticamente ya los Beatles es un tema que pasa de lo social a lo académico y que debe ser refrendado. Y me sumo además, ¿cierto?, a Rapsodia Bohemia. Esta adaptación de la vida de Mercury, la gente se equivoca, pensaba que iban a ver una especie de documental de Queen, pero no, esto es una adaptación de la vida de un personaje súper complejo. Me parece re interesante, o sea, el hecho de que la canción Rapsodia Bohemia haya desplazado a Shakira y a Luis Fonsi merece todo mi respeto, y por lo tanto hay que estar ahí, hay que ponerle apañe, ¿cierto?, a los movimientos musicales que de alguna u otra manera se van a después instalar, así como los Beatles, en la historia. Así que me parece que desde el punto de vista del espectáculo, ahí hay dos cosas que hacer. Hay que ir a comprar ese disco y hay que ir a ver esa película en particular. Jaime. Fíjate que estaba pensando, no es fácil, ¿ya?, porque hay muchas cosas que uno quisiera relevar. Yo iba a relevar, digamos, este canal, pero en fin, ya estaba dicho que no se podía. Leonardo Padura, su último libro, que tiene que ver con el tiempo de la transparencia, que es un análisis muy interesante de la sociedad cubana, que se da el lujo también de mostrar la corrupción, ¿ya? En el escrito se da el lujo también de mostrar, qué sé yo, el desfase de la política con la gente, y bueno, todo ese ambiente habanero, qué sé yo, interesantísimo, que Leonardo Padura de una manera magistral lo describe. Es difícil analizar un año, quedan tantas cosas en el tintero, está más allá de lo de Brasil, está el tema de Corea y Trump. Claro. Está lo de la Unión Europea, la salida del Brexit, etcétera. Es decir, tantas cosas que no alcanzan en un programa, pero les agradezco que hayan hecho este esfuerzo intelectual, que a veces es complicado de resumir un 2018 que ha sido realmente cansador, ¿no? Sí. Agotador en muchas noticias. Así que Miguel Reyes, Jaime Insignia, muchas gracias por habernos acompañado en los justos necesarios. Y buen año para ustedes, fue un año espectacular de El Periodista TV. Igualmente para ustedes. Así que si quieren repasar este año, podés ver algunos de los programas que están acá, que le van a aparecer cuando termine esta edición de Lo Justo y Necesario. Muchas gracias por habernos acompañado en este intento de hacer un resumen, de balance, de personajes, de hechos noticiosos de este 2018 que ya empieza a irse. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias.